Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde el Señor por su gracia infinita permita que este mensaje pueda llegar. El tema de hoy, la fe. Y la lectura donde voy a basar el tema tiene que ver precisamente con Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice literalmente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero aclarar en primera instancia, mi querido amigo, que la fe no es emotiva y sensorial, aunque nos motiva y toca nuestras emociones, pero va más allá del mero creer. Es más práctica que teoría. Y Hebreos capítulo 11 nos refiere dos aspectos de la fe. Pero en sí, ¿cuáles son esos dos aspectos de la fe que Hebreos 11 nos habla? En primer lugar, nos lleva al camino de la conquista. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 35, en su primera parte, nos habla de aquellos héroes de la fe como Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y ese aspecto precisamente de la fe es el que más nos gusta, que más enseñamos en nuestras iglesias, que pensamos que es el único aspecto que existe de la fe. Pero, ¿qué decir cuando las pruebas tocan a nuestra puerta? ¿Qué decir cuando la enfermedad llega? Cuando la crisis económica llega? Cuando, al igual que el rey David, tenemos que decir: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, como lo subraya él en el Salmo 42, versículo 3. Por ello, vamos al segundo aspecto precisamente de la fe. No solo nos lleva al camino de la conquista, sino que también la fe nos enseña a resistir ante la adversidad o resistir la adversidad. Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 40, allí el escritor nos sorprende al dar una larga lista de hombres, de héroes de la fe también, que si lo vemos bajo la óptica de lo que hoy creemos es la fe, lo colocaríamos sin duda en la lista negra de perdedores, de los que fueron derrotados por el enemigo. Lo más sorprendente es que nuestro Señor Jesús, autor y consumador de la fe, aparece en esa segunda lista de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto nos enseña entonces cuatro principios importantes o cuatro aspectos que son hijos de este segundo punto. El primero de ellos, que nuestra fe se alimenta de nuestras convicciones futuras. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Hebreos 11:35 dice allí: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otro aspecto de este segundo punto es que vivir para Dios es una carrera con obstáculos. El enemigo, cuando sabe que el hombre o la mujer se entregan a Dios y viven para Él, va a poner obstáculos para obstruir el avance de este hombre o mujer de Dios. El versículo 36 al 38 de Hebreos 11 así lo dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Tercero, que jamás debemos desmayar. Y Hebreos capítulo 12, versículo 3 lo dice así:
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuarto, que las adversidades son comunes a todos los cristianos. Y aquí quiero subrayar y enfatizar lo siguiente. Cuando llegan las adversidades, generalmente el enemigo nos envuelve y nos dice, ¿por qué a mí? Le dice uno al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Cuando se pierde un hijo, cuando llega una crisis económica, uno cree que es el único que está padeciendo esa adversidad, esa prueba y ese conflicto. Sin embargo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9, dice claramente lo siguiente: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que las pruebas son comunes a todos los cristianos. Quiero concluir, apreciado hermano y amigo, este tema sobre la fe con la siguiente anécdota. En una gran escuela se declaró un incendio. Como es común en tales casos, se produjo una terrible alarma y varios niños, precipitándose unos con otros, fueron heridos de gravedad. Pero una niña se quedó sentada en su mesa, muy pálida, de sus ojos brotaban lágrimas, sin embargo, supo estarse quieta sin proferir un grito. Después que pasó el peligro y el orden fue restablecido, le preguntaron por qué no se había levantado, a lo que ella respondió: mi padre es bombero y me tiene dicho que en tales casos lo mejor que se puede hacer es quedarse quieto hasta que la puerta esté libre de gentes que se atropellen o que haya pasado el peligro. Yo he creído sus palabras y esto es lo que me ha hecho estar quieta. Esta niña, apreciado hermano y amigo, supo creer en la palabra de su padre. Ojalá que como ella nosotros pusiéramos entera confianza en las palabras de nuestro Padre Celestial, que nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios te bendiga. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe.